Nunca imaginé que el sonido inocente de un teléfono pudiera marcar el inicio del día más aterrador de mi vida. Aún tenía los ojos hinchados por haber llorado durante horas cuando escuché ese timbre agudo que cortó el silencio de mi casa como una navaja. Habían pasado apenas 3 días desde el funeral de mi hijo mayor, Samuel, y cada rincón del hogar todavía cargaba su ausencia como un peso insoportable. Pero esa llamada no sería como las demás. Mientras caminaba hacia el teléfono, una pregunta martillaba mi mente. ¿Qué puede ocultar un hijo incluso después de la muerte? No lo sabía, pero aquella mañana estaba a punto de descubrir que la verdad puede ser mucho más peligrosa que el duelo, más fría, más calculada, más mortal. Tomé el teléfono con la mano temblorosa. «¿Doña Teresa?», preguntó una voz masculina, firme pero tensa. «Soy Julián Herrera, jefe de su hijo Samuel en la empresa». Mi corazón dio un vuelco. Ya había hablado con la empresa durante el funeral. ¿Qué más podían decirme? ¿Por qué ahora? «Necesito verlo con urgencia», continuó él. «Hay algo que Samuel descubrió, algo que usted necesita saber». Una corriente helada me recorrió la espalda. Había algo en su tono, como si la estuviera advirtiendo, como si cada palabra hubiera sido medida antes de pronunciarse. «¿Algo sobre mi hijo?», pregunté con un hilo de voz. Hubo un silencio incómodo, como si tratara de encontrar la frase exacta. «No puedo hablar por teléfono, es peligroso». ¿Peligroso? ¿Desde cuándo la palabra peligro estaba relacionada con la vida de mi hijo? «Por favor», insistió Julián, «venga mañana a primera hora a mi oficina, y no le diga nada, absolutamente nada, a su otro hijo ni a su nuera». Mi respiración se detuvo de golpe. ¿Por qué mencionar a Laura y a Esteban? ¿Por qué esa especificidad inquietante? Algo dentro de mí se revolvió como si una sombra hubiera atravesado mi conciencia. Cuando colgué, la sala quedó en un silencio denso, casi sólido. La fotografía de Samuel sobre la mesita parecía observarme con ojos que reclamaban justicia. Él siempre había sido responsable, honesto, meticuloso. Un contador impecable. Un hijo ejemplar. ¿Qué podía haber descubierto? Apreté los puños mientras miles de dudas se enredaban en mi mente. ¿Un error contable? ¿Un fraude dentro de la empresa? ¿Una amenaza? Nada tenía sentido. Y sin embargo, algo dentro de mí, un instinto casi animal, me decía que lo que estaba por descubrir sería más grande, más oscuro y más íntimo de lo que podía imaginar. Esa noche casi no dormí. Cada vez que lograba cerrar los ojos, veía el ataúd bajando lentamente al suelo. Volvía a escuchar el llanto apagado, el murmullo de los asistentes y, sobre todo, la expresión de mi hijo menor, Esteban. Sereno, demasiado sereno, como si la muerte de su hermano no lo hubiera tocado en absoluto. Y allí, en mitad de la madrugada, lo supe. No era solo tristeza lo que sentía, era miedo. Un miedo profundo a descubrir que mi familia escondía secretos capaces de destruir todo lo que alguna vez creí verdadero. Y aún así, también sentía una chispa de determinación. Si Samuel había tratado de protegerme incluso después de muerto, yo debía descubrir la verdad, costara lo que costara. Al amanecer me puse el abrigo más discreto que tenía, como si la ropa pudiera volverme invisible. No quería que Esteban sospechara nada. Bajé las escaleras sin hacer ruido, pero allí estaba él, sentado en la cocina, tomando café como si hubiera estado esperándome desde hacía horas. No era normal. Nada lo era desde la muerte de Samuel. «¿A dónde vas tan temprano, mamá?», preguntó con una voz demasiado suave, demasiado calculada. «Necesito salir, caminar un poco», improvisé. No pude dormir y pensé que el aire fresco me haría bien. Esteban me miró con esos ojos que ahora parecían analizarme constantemente, como si yo fuera un problema que necesitaba resolver. «Deberías descansar», dijo, sin apartar la vista de mi rostro. «Laura y yo podemos ayudarte con lo que necesites». Laura, mi nuera, tan perfecta, tan atenta, tan presente en todos mis movimientos desde que Samuel murió. Era como una sombra con perfume caro. Me obligué a sonreír. «No se preocupen por mí». Y con el corazón latiendo con fuerza, salí antes de que pudieran hacer más preguntas. Solo cuando cerré la puerta sentí que podía respirar. Iba rumbo a Monterrey, a la empresa donde Samuel había trabajado por años. Un trayecto que había hecho antes,
pero nunca con esta clase de miedo mezclado con urgencia. El edificio era imponente. Vidrio, acero y un aire de éxito empresarial que contrastaba con el caos emocional que llevaba dentro. La recepcionista me miró con una mezcla de respeto y compasión. ¿Tiene cita con el señor Herrera?, preguntó. Asentí. Él la está esperando. Eso me inquietó aún más. Fui escoltada a un piso alto al que nunca había tenido acceso antes. Las puertas se abrieron a una oficina elegante, moderna y perfectamente aislada. Julián Herrera me esperaba frente a un ventanal, con la expresión de alguien que lleva días sin dormir. No era un saludo formal. Era casi un encuentro clandestino. Gracias por venir, dijo inmediatamente. Cerró la puerta y con un control remoto, oscureció los cristales. Todo quedó en penumbra. Tenemos que asegurarnos de que nadie nos escuche. Mi respiración se aceleró. No sabía si temerle o confiar en él, pero ya había llegado demasiado lejos para retroceder. Julián sacó una carpeta gruesa, idéntica a la que había descrito por teléfono. Su hijo descubrió algo grave. No solo un error contable, sino una red de lavado de dinero dentro de la empresa. Sentí que el estómago se me hundía. ¿Y él estaba involucrado? No, todo lo contrario. Samuel empezó a reunir pruebas, pero cuando se dio cuenta de que la corrupción llegaba a altos cargos y a personas muy cercanas a él, corrió peligro. Mi mente se detuvo en esa frase. Personas muy cercanas. ¿Está hablando de Esteban? Julián no respondió de inmediato. Se acercó a su escritorio, abrió una gaveta y me entregó una USB. Todo lo que Samuel descubrió está aquí. Cuentas, documentos, correos, transferencias y una lista de nombres. Lo miré sin parpadear. Mi hijo murió por esto. Una sombra cruzó su rostro. No puedo probarlo, todavía, pero no creo que su muerte haya sido un accidente. Me quedé inmóvil. El dolor del duelo se transformó lentamente en otra cosa. Furia. Furia contra la injusticia, contra el engaño, contra aquellos que se habían beneficiado del silencio. Y justo cuando iba a preguntarle qué debía hacer ahora, la puerta se abrió bruscamente. No había timbre. No hubo aviso. Y allí, parado con una expresión imposible de leer, estaba Esteban. El momento se congeló. Nadie habló. Esteban solo cerró la puerta detrás de él y se quedó mirándonos, como si hubiera llegado justo en el segundo exacto en que las máscaras debían caer. Julián tensó la mandíbula, pero no retrocedió. Yo apenas podía respirar. Había algo distinto en la mirada de mi hijo mayor, como si supiera perfectamente lo que estaba pasando, y aún así fingiera sorpresa. ¿Qué haces aquí, Esteban?, pregunté tratando de sonar firme, pero la voz me tembló. Podría preguntarte lo mismo, mamá, respondió él acercándose con calma. Nos preocupamos cuando saliste sin decir nada. Laura está desesperada, pero sus palabras no coincidían con su expresión. No había preocupación, solo vigilancia. Esteban notó la carpeta sobre el escritorio. La USB, las luces apagadas. Todo lo decía sin necesidad de explicaciones. Caminó lentamente hasta quedar frente a Julián. Así que, esto era lo que querías mostrarle. Era su derecho saber la verdad, respondió Julián, sin desviarse. El silencio que siguió fue insoportable. No era el silencio incómodo de una conversación difícil, sino el de un campo minado donde cada palabra podía detonar algo irreversible. Esteban se volvió hacia mí. Esto no le hará bien, mamá. Samuel no habría querido que usted pasara por esto. Cerré los puños. Ese argumento era un golpe bajo. Usar el nombre de mi hijo, muerto, como escudo. Julián dio un paso adelante. Samuel quería justicia. ¿Justicia? Esteban soltó una risa amarga. ¿Eso es lo que crees que vas a encontrar? ¿Tú? ¿Ella? Entonces su voz cambió. Suavizó el tono como si se tratara de una negociación. Escucha, mamá. Hay cosas que es mejor dejar enterradas. Hay gente peligrosa involucrada. Cosas que no entiende. ¿Cómo sabes eso?, le pregunté con un hilo de voz. Fue allí cuando lo vi. Algo oscuro, algo que antes no había querido ver. Esteban no estaba sorprendido por nada de lo que se decía. Lo sabía. Todo este tiempo lo sabía, y no estaba del lado de Samuel. Samuel era brillante, murmuró Esteban, como si recordara algo triste. Pero también era ingenuo. No entendía cómo funciona el mundo real. «Era tu hermano», grité sin poder contenerme.
Él no respondió. Ni siquiera reaccionó. Solo miró la USB y dijo, «Dámela». Un escalofrío recorrió mi espalda. Esteban, mi propio hijo, hablándome como si yo fuera una extraña. No, dije. Si Samuel murió por esto, al menos necesito saber la verdad. Por primera vez, algo se quebró en su expresión. No era rabia, era miedo. Entonces no sabes lo que estás diciendo. Julián dio un paso hacia mí como si fuera a protegerme. Ella no está sola. Esteban se volvió hacia él con una calma escalofriante. Tú tampoco deberías estarlo. Y entonces lo dijo. El silencio vale más que la verdad. A veces vale la vida. Nunca había escuchado algo tan frío. El timbre del ascensor sonó a lo lejos. Pasos. Varios. Rápidos. No había duda, alguien más subía. Esteban no esperó una respuesta. Solo agregó antes de irse. Piensa bien antes de actuar, mamá. Hay cosas que no se pueden deshacer. Y sin más, salió de la oficina, justo cuando la puerta volvió a abrirse. Pero esta vez, no era él quien regresaba. La puerta se abrió, dejando entrar a dos hombres trajeados, de mirada vigilante y movimientos calculados. No llevaban identificación visible, pero no hacía falta. Tenían la actitud de quienes están acostumbrados a que nadie les diga que no. No eran policías. No eran empleados. Eran otra cosa. Julián endureció el rostro. No están autorizados a subir a este piso, dijo con voz firme. Ellos no respondieron. Solo observaron. Todo pasó en segundos. Uno de ellos cerró la puerta con seguro. El otro se acercó a mí, no con agresión, sino con una cortesía inquietante. Señora, dijo, el señor Esteban pidió que la acompañemos a casa. Sentí algo helado recorrer mi pecho. Ya no estaban fingiendo. Esteban había dado la orden. El hijo que yo había criado me estaba controlando. Ella no va a ninguna parte, intervino Julián, moviéndose entre nosotros. El hombre que hablaba sonrió levemente, como quien ya sabe el resultado de antemano. Señor Herrera, usted está en una posición delicada. Sería mejor no involucrarse más. El subtexto era claro. Cállate o desaparecerás. ¿De quién trabajan?, pregunté, sintiendo cómo la presión me ahogaba. Esa vez sí respondieron. Trabajamos para quienes mantienen este lugar funcionando, dijo uno. Pero lo que realmente quería decir era, para quienes controlan todo, incluido su propio hijo. Julián me miró en silencio, como si supiera que cada segundo contaba. Se acercó y susurró. No se vaya con ellos. Si lo hace, no volveré a verla. Sentí ganas de llorar, pero el miedo me paralizaba. Tenía dos opciones, obedecer o luchar. Y por primera vez entendí lo que Samuel había enfrentado. No voy a ninguna parte, dije en voz baja, casi temblorosa, pero firme. El primer hombre frunció el ceño. Señora, no queremos usar fuerza. Entonces no la usen, respondí. Era una locura, pero ya no podía fingir. Había cruzado el punto sin retorno. Uno de ellos avanzó, y fue entonces que Julián sacó algo de su bolsillo. No era un arma. No era una llave. Era su celular. Estoy grabando desde que entraron, anunció. Los hombres se detuvieron. Si me pasa algo, si le pasa algo a ella, el video se envía automáticamente a 2 contactos. Y créanme, no son periodistas. El silencio fue absoluto. El hombre respiró hondo, retrocedió. Luego se volvió hacia mí con esa falsa cortesía de antes. Hable con su hijo, señora. Él solo quiere protegerla. No respondí. Ya no creía en esa versión de Esteban. Ya no sabía quién era él en realidad. Pero sí sabía una cosa. Samuel descubrió algo que implicaba a su propio hermano. Cuando se fueron, mis piernas casi no me sostenían. Julián cerró la puerta con seguro y me ayudó a sentarme. Su hijo no está solo, me dijo con la voz grave. Hay gente poderosa detrás de esto. ¿Quiénes? Julián tragó saliva. Banqueros, políticos, empresarios y una familia con un apellido que usted conoce muy bien. Lo miré sin entender. ¿Qué apellido? Él dudó. Estaba a punto de decirlo cuando el computador de su escritorio se encendió solo. La pantalla negra mostró una frase en letras blancas. No sigan. Entonces todo se apagó. Luces, sistema, computadora. Y en ese instante, supe que ya no estábamos investigando un caso. Estábamos sobreviviendo a una guerra que Samuel había empezado. La oficina quedó en completa oscuridad.
apenas iluminada por la luz tenue que entraba desde el pasillo. El silencio era tan profundo que podía oír mi propio corazón golpeando contra mis costillas. Julián tomó una linterna de emergencia y la encendió. Su rostro estaba pálido, pero no sorprendido. «Lo sabía», murmuró. «Sabían que estábamos revisando los archivos. Ya están monitoreando todo». «¿Quiénes son?», pregunté con la voz seca. Julián caminó hacia un archivador metálico antiguo, uno que no estaba conectado a ningún sistema digital. Lo abrió con una llave que llevaba colgada al cuello. Samuel se dio cuenta de que si quería sobrevivir, tendría que guardar copias fuera de la red. Esto, sacó una carpeta con sellos rojos, es lo que no pudieron borrar. Me entregó una hoja, una simple lista impresa, pero cada nombre en ella tenía el peso de una sentencia. Había políticos federales, empresarios, jueces, militares, y en la tercera línea, casi como una broma macabra, leí un apellido que conocía demasiado bien. El apellido de mi familia. No era Esteban. No era un error contable. No era corrupción aislada. Era una red. Una estructura que había protegido y enriquecido a generaciones enteras. Y Samuel había sido lo suficientemente valiente, o imprudente, para intentar exponerla. ¿Cómo llegó Samuel a todo esto?, pregunté, intentando procesar la traición de sangre. Julián suspiró. Comenzó con un proyecto financiero que le asignaron. Un análisis de flujo. Todo parecía normal, hasta que encontró inconsistencias imposibles de justificar. Cuando intentó reportarlas, lo silenciaron. ¿Y tú? ¿Por qué lo ayudaste? Porque era el único que no tenía precio, respondió sin dudar. Las piezas empezaron a encajar como una revelación dolorosa. Cada extraño comportamiento de Esteban, cada visita silenciosa de Laura, cada llamada que se cortaba cuando yo contestaba. Samuel estaba luchando solo mientras nosotros vivíamos ignorantes, cómodos. Y ahora, ya no podía salvarlo. Solo podía continuar lo que él empezó. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté. Julián me miró con una franqueza brutal. Ahora tenemos dos opciones: huir o exponerlos. Pero si elegimos la segunda, ya no hay vuelta atrás, ni para usted ni para mí. En su mirada había miedo, pero también convicción. No era un héroe. Era un hombre que había elegido el bando correcto tarde, pero a tiempo. Me quedé mirando la lista. Cada nombre era una promesa de peligro, una amenaza silenciosa, pero también era una pista, una prueba. Samuel había confiado en mí, incluso después de morir. Y de repente, algo se encendió dentro de mí. No era dolor, no era venganza. Era una determinación que no sabía que tenía. No voy a huir, dije con voz firme. Si Samuel arriesgó su vida para sacar esto a la luz, entonces alguien tiene que terminar lo que él empezó. Julián asintió lentamente. Entonces debemos encontrar la prueba final. Lo que Samuel llamó la llave. Sin eso nadie nos creerá. ¿Dónde está? Él me miró, con la expresión de quien está a punto de decir algo imperdonable. Está en manos de alguien que usted no va a querer enfrentar. ¿Quién?, susurré. Julián respiró hondo. Esteban la tiene. Y en ese instante, entendí que la verdad no solo destruiría a los poderosos, también rompería a mi propia familia. Las palabras de Julián se quedaron suspendidas en el aire, como una sentencia. Sentí un vacío en el pecho. No era solo el miedo, era la traición en su forma más violenta. ¿Esteban?, pregunté, todavía esperando que hubiera alguna explicación lógica. Él se quedó con la última pieza, la que Samuel nunca pudo entregar. Si la recuperamos, podemos probar todo. Y si no, ellos ganan. Me acerqué al ventanal. La ciudad se veía tan indiferente desde allí arriba. Miles de personas viviendo, riendo, ignorando que en ese mismo instante alguien estaba jugando con el destino de familias enteras. Siempre pensé que lo estaba protegiendo, dije con la voz quebrada. Nunca imaginé que él era parte del problema. Julián bajó la mirada. Tal vez al principio no lo era, pero todos tenemos un precio. Él encontró el suyo. La llave. Samuel había mencionado algo antes de morir, no en palabras, sino en esos mensajes que parecía estar escribiendo para sí mismo. Si me pasa algo, la llave abre todo. Esteban no entiende, pero algún día lo hará. Si mamá lee esto, perdóname. Y ahora yo entendía. Las piezas habían estado ahí desde siempre. ¿Qué es exactamente esa llave?, pregunté.
Un token encriptado, explicó Julián. Un dispositivo físico con acceso directo a la red interna de la fundación. Tiene registros financieros, transferencias, correos, nombres, todo lo que necesitan para hundir al grupo. Tragué saliva. ¿Y Esteban? ¿Por qué la tiene? Julián tardó unos segundos en responder. Porque él estaba destinado a heredar el puesto de Samuel. Y no lo rechazó. Sentí náuseas. Nunca había querido ver favoritismos entre mis hijos. Pero Samuel siempre había sido mi orgullo. El idealista. El que creía en hacer lo correcto. Esteban siempre fue más práctico, más social, más ambicioso. Ahora entendía que esas cualidades eran exactamente lo que buscaban los intocables. Necesito hablar con él, dije finalmente. No puede hacerlo en casa, no es seguro. Lo estarán monitoreando, y si sospechan algo, desaparecerá la llave. O peor, respondió Julián. ¿Peor que eso? Él me miró con una seriedad mortal. Podrían protegerlo como protegieron a Samuel. Ese fue el momento en que dejé de temblar. El miedo se transformó en algo más afilado. Entonces vamos a quitársela, dije sin dudar. Julián me miró como si no reconociera a la mujer que tenía delante. ¿Está segura de lo que está diciendo? Mi hijo ya murió, respondí con calma fría. No voy a perder al otro sin luchar. Si Samuel apostó su vida por la verdad, yo apostaría la mía. Pero tomarla por la fuerza no sería fácil. Esteban era inteligente. No llevaba la llave encima. La tendría en algún lugar protegido. Un banco. Una caja de seguridad. O peor, encriptada en algún sistema que solo él podía acceder. Hay alguien que puede ayudarnos, dijo Julián. Pero no le va a gustar. Lo miré esperando el nombre. Se llama Rafael Luján, ex socio de Samuel, ex amigo de Esteban, hacktivista y enemigo declarado de la familia. ¿Enemigo? Esteban lo traicionó, lo dejó fuera del proyecto y lo entregó a los mismos que ahora lo financian. Rafael había sobrevivido, pero no olvidado. Sentí que mi vida se había convertido en una guerra que no pedí, pero ya no tenía opción de renunciar. ¿Dónde lo encontramos? Julián se acercó y me entregó un papel con una dirección escrita a mano. No está en la ciudad. Vive fuera del mapa. Si él no puede ayudarnos, nadie podrá. Respiré hondo. Era hora de enfrentar la verdad, no desde la distancia, sino cara a cara. El camino hacia la dirección que Julián me dio parecía sacado de otro mundo. No había señal telefónica, solo una carretera estrecha rodeada de montañas y vegetación densa. A cada kilómetro que avanzábamos, el silencio se hacía más pesado. Julián no habló casi nada durante el trayecto. Yo tampoco. Ambos sabíamos que una vez que cruzáramos esa frontera invisible, ya no habría vuelta atrás. Llegamos a una vieja casa de concreto, casi oculta entre árboles, con ventanas cubiertas y cámaras improvisadas hechas con piezas recicladas. No era una vivienda. Era una fortaleza de alguien que ya no confiaba en nadie. Julián tocó la puerta con un patrón específico. 3 golpes cortos, 2 largos. La respuesta fue una voz distorsionada por un intercomunicador casero. Si vienen a matarme, al menos avisen antes de entrar. Así me peino. La puerta se abrió. Un hombre de unos 40 años, desaliñado, ojos ojerosos y manos manchadas de tinta, se quedó mirándonos. ¿Y tú quién eres?, preguntó señalándome sin educación alguna. La madre de Samuel, respondí. Todo cambió. Por un segundo, la arrogancia se le borró del rostro, y lo que apareció fue dolor. Entonces, pase, dijo finalmente apartándose. El interior era una mezcla caótica de cables, pantallas, discos duros y tazas de café frío. Pero cada objeto tenía un propósito. Rafael vivía rodeado de tecnología porque era su único escudo. Él confiaba en ti, le dije apenas cruzamos. Rafael asintió. Y yo en él, pero no en tu otro hijo. El día que Samuel murió, yo supe que Esteban ya había elegido un bando. Tomó un disco externo, lo conectó a una pantalla y empezó a escribir sin dejar de hablar. Samuel me dio acceso a parte de los archivos antes de desaparecer, pero nunca pude abrir la llave. Está encriptada con algo que solo Esteban conoce. Lo miré con frustración. Entonces estamos en el mismo punto. No, respondió con una media sonrisa. Ustedes tienen lo que yo nunca tuve, acceso emocional. Esteban no va a abrir nada, dije. No confía ni en mí.
Rafael me miró como si analizara mi alma. Todos confían en algo. Poder, dinero, culpa o su madre. Se acercó más, con una intensidad casi inquietante. Si logramos que lo dude aunque sea por unos segundos, la llave se abre sola, porque Samuel la diseñó así, no con fuerza, sino con conciencia. Julián intervino. ¿Puedes ayudarnos a acceder al sistema una vez que tengamos la llave? Rafael soltó una carcajada breve. Puedo hacer más que eso. Puedo destruirlos, todos. Su mirada tenía algo peligroso, algo que Samuel había visto, y aún así había confiado en él. Pero necesito un lugar seguro. Y ustedes necesitan tiempo. ¿Cuánto? Horas o días, dependiendo de si quieren derribar a una red criminal o a un imperio. Me senté frente a él. Rafael, dime la verdad. Si hacemos esto, ¿qué va a pasarle a Esteban? Él no dudó. Va a perderlo todo. Posición, dinero, protección. Y si alguno de sus aliados decide que ya no es útil, también su vida. Las palabras se clavaron en mí como cuchillas. Es mi hijo, susurré. Y Samuel era su hermano, respondió con dureza. Uno eligió la verdad. El otro eligió la comodidad. Ahora usted elige. Un silencio denso se apoderó de la habitación. No solo era un plan. Era una declaración de guerra. ¿Cuál es el siguiente paso? Pregunté finalmente. Rafael encendió una última pantalla, donde apareció un mapa de conexiones, rutas financieras y nombres vinculados. Primero tienen que recuperar la llave, y para eso necesitará hablar con Esteban, no como madre, sino como alguien que sabe todo, y como alguien dispuesta a llegar al final. Antes de irnos, Rafael me entregó algo envuelto en tela negra. Esto es por si él decide no escuchar, dijo. Cuando lo abrí, casi me quedé sin aire. Era el teléfono de Samuel, sellado, formateado, pero intacto. Y si ese teléfono hablaba, podía cambiarlo todo, incluyendo mi propia visión de quiénes éramos realmente como familia. La casa estaba en silencio cuando regresé. Un silencio distinto al de otras veces, más tenso, más afilado. Las luces estaban encendidas, pero nadie hablaba. Podía sentir la presencia de Esteban incluso antes de verlo, como si su sombra se hubiera extendido por todo el lugar. Laura apareció primero, y su sonrisa no era de bienvenida. Era de advertencia disfrazada de gentileza. Estábamos preocupados, dijo acercándose. No sabíamos dónde estaba. Ya no tienen que preocuparse por mí, respondí sin mirarla. Pasé a su lado, y se me erizó la piel cuando noté cómo su mirada se detenía en mi bolso, justo donde llevaba el teléfono de Samuel. Laura ya no era solo la esposa de mi hijo, era parte del sistema. Encontré a Esteban en su despacho, sentado frente a una pantalla como si no hubiera movido un músculo desde que me fui. No se sorprendió al verme entrar. Volviste, dijo tranquilo. No tenía intención de huir, respondí. Él apagó la pantalla y se recargó en el sillón, cruzando las manos con una calma que solo alguien poderoso o alguien en peligro puede fingir. Sé que estuviste con Julián, dijo, sin rodeos. Y sé lo que él te contó. Su voz no tenía enojo. Tenía resignación. ¿Entonces no lo vas a negar?, pregunté. Esteban respiró hondo. No había culpa en su mirada, solo cansancio. No necesito negarlo. Lo hice por todos nosotros. Sentí un impulso de gritar, de sacudirlo, de preguntarle cómo podía haber elegido ese camino, pero no lo hice. Sabía que necesitábamos palabras, no explosiones. Samuel también lo hizo por nosotros, dije con suavidad. Esa vez sí hubo una grieta en su expresión. Samuel nunca entendió lo que estaba enfrentando. Creía que podía ganar solo con la verdad. Y tú creíste que podías protegernos mintiendo. Por un momento, no hubo nada excepto la distancia entre dos personas que compartían sangre, pero ya no compartían el mismo destino. ¿Dónde está la llave?, pregunté finalmente. Esteban no respondió de inmediato. Se levantó, caminó hacia una vitrina y tomó una caja metálica pequeña. ¿Quieres esto?, preguntó mostrándola en su mano. Aunque eso signifique destruir tu propia vida, la mía, y el apellido que nuestros hijos llevarían, lo miré a los ojos. Samuel murió por esto, dije, y tú seguiste vivo. Esteban apretó la mandíbula. Entonces lentamente abrió la caja. En su interior había un pequeño token metálico, idéntico a la descripción de Rafael. Yo no maté a Samuel, susurró, pero sabías lo que estaba pasando. Y lo peor es que no lo negó. Me acerqué.
Estábamos a centímetros. Podía ver el temblor casi imperceptible en su mano. Esteban, todavía puedes elegir, dije. No tienes que seguir siendo parte de esto. Él soltó una risa amarga. ¿Elegir? Ya no hay elección. No después de lo que hice. No después de lo que saben. Mamá, yo ya estoy muerto. Solo que sigo respirando. Y entonces lo dijo. Si te entrego la llave ya no tengo protección. Y si no te la entrego, nunca me vas a perdonar. No estoy aquí como tu enemiga, respondí. Estoy aquí como tu madre. Por primera vez, sus ojos se humedecieron. La máscara se rompió. El hijo que yo recordaba emergió, aunque fuera por un solo instante. Me puso la llave en las manos. Fría, pesada, definitiva. Haz lo que Samuel hubiera hecho, dijo con la voz casi quebrada. Pero en sus ojos vi algo más. Miedo, porque ahora que había entregado la llave, sabía que alguien vendría por él, y que yo también me había convertido en enemiga del sistema que lo protegía. La primera vez que vi los informes completos, sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. Estaban llenos de cifras, fechas, correos y transacciones, pero no eran números normales. Había una intención detrás de ellos, un patrón, algo que no encajaba con un simple error administrativo. Era como si alguien hubiera querido dejar un rastro, pero solo para quien supiera interpretarlo. Jaime se pasó horas explicándome cada detalle. Yo no entendía de finanzas, pero incluso con mis limitaciones, algo en el fondo de mi intuición gritaba que eso era grave. Todo esto responde a un desvío de dinero perfectamente planeado, dijo él con voz apagada, como si temiera que las paredes lo escucharan. Lo que más me impactó fue ver el nombre de mi hijo vinculado a algunas de esas transacciones. Mi primer impulso fue negarlo. No, no podía ser él. Mi hijo no era un ladrón. Pero antes de que mi mente se hundiera en la desesperación, Jaime aclaró lo más importante. Estas operaciones no fueron hechas por él. Fueron hechas con su identidad. De repente, todo cobró otro sentido. Mi hijo no solo había sido testigo de algo, había sido usado, manipulado, silenciado. El dolor que sentí fue insoportable. Ya no era solo tristeza, era rabia, una furia silenciosa, cálida como hierro al rojo vivo. Nadie tenía derecho a manchar su nombre, ni a robarle la vida. Jaime me mostró correos que nunca habían salido de su cuenta principal. Habían sido enviados desde una copia oculta, manipulados para incriminarlo en caso de que algo saliera mal. Esto no fue improvisado, dijo. Alguien estuvo preparando todo durante meses. Pero lo más aterrador aún estaba por venir. Entre los archivos había correos eliminados, recuperados por Jaime, en los que mi hijo pedía una reunión urgente con la dirección de la empresa. Necesito hablar con ustedes. Ya sé lo que están haciendo. Ese fue el último mensaje antes de su muerte. En ese momento sentí que me faltaba el aire. Mi hijo no murió por accidente. Tampoco fue una coincidencia. Él amenazó a las personas equivocadas. Intentó hacer lo correcto y lo silenciaron. Cada pieza estaba encajando y yo ya no tenía dudas. Jaime me miró fijamente y dijo lo que yo temía escuchar. Sé quiénes están detrás. No puedo probarlo todavía, pero sé quién es el responsable. Y cuando pronunció el nombre sentí un vértigo tan fuerte como el día que recibí la noticia de su muerte. Era alguien respetado, poderoso, intocable. ¿Qué vamos a hacer?, pregunté con la voz casi quebrada. Jaime respiró profundamente. Lo que él hubiera querido, decir la verdad. Pero tenemos que ser inteligentes. Si actuamos sin pruebas sólidas nos van a destruir. Su mirada tenía miedo, pero también convicción. Entonces lo supe. No había vuelta atrás. La muerte de mi hijo ya no era un final. Era el comienzo de una guerra. Y yo, una simple madre sin poder ni experiencia, estaba a punto de enfrentarme a personas que lo tenían todo, excepto la verdad que intentaban esconder. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en la oscuridad de mi sala, con los documentos sobre la mesa y las luces apagadas, como si el silencio me permitiera pensar con más claridad. Cada archivo, cada fecha, cada nombre, era una pieza de un rompecabezas que costaba mirar sin sentir que me estaba asfixiando. ¿Cómo había llegado mi hijo a una situación así, y yo sin saber nada? A medida que el sol comenzó a filtrarse por la ventana, algo en mi interior cambió. Ya no me sentía completamente víctima.
Sentía un propósito. No iba a llorar más en silencio. No iba a aceptar la versión oficial. Ese día, tomé la decisión más peligrosa de mi vida: buscar al responsable por mi cuenta. Pero antes de avanzar, necesitaba entender contra quién me estaba enfrentando. Jaime me llamó temprano. Su voz sonaba distinta, como si hubiera pasado la noche imaginando posibles consecuencias. No es solo una persona, me dijo. Es una red. Y todos protegen al mismo hombre. Esa palabra, red, me produjo un escalofrío. Ya no era un enemigo. Era un sistema. El nombre que habíamos encontrado aparecía en contratos, en comunicaciones internas e incluso en las donaciones de la empresa. Era alguien con poder suficiente para manipular la percepción pública, alterar registros y desaparecer evidencia sin dejar rastro. Pero cometió un error. Subestimó a mi hijo. Y ahora, subestimaba a una madre dispuesta a todo. Jaime me propuso una estrategia: seguir investigando en silencio. Cualquier movimiento impulsivo nos pondría en peligro. Yo entendía el riesgo, pero no podía dejar de sentir que el tiempo jugaba en nuestra contra. Estas personas no dejan cabos sueltos, me advirtió. Si sospechan algo, desaparecerán todo. Fue entonces cuando vimos algo extraño. Había correos con instrucciones específicas enviadas a empleados que jamás respondieron. Personas que trabajaban cerca de mi hijo, pero que ya no estaban allí. Renuncias repentinas, traslados, desapariciones silenciosas dentro de la empresa. La estructura de poder se movía como una sombra, reorganizándose. En ese momento comprendí: mi hijo no había sido el único. Quizá otros también descubrieron demasiado. Quizá hubo más víctimas, pero ellos no tenían una madre dispuesta a pelear. Yo sí. Ese pensamiento me dio una fuerza que no sabía que existía en mí. Jaime me miró con preocupación. Tenemos que ser más cuidadosos que nunca, dijo. Te prometo que vamos a revelar la verdad, pero no podemos arriesgarnos a que hagan contigo lo mismo que hicieron con él. De repente, ya no era solo una investigación, era supervivencia. Mientras nos preparábamos para la siguiente fase, algo inesperado sucedió. Recibí una llamada de un número desconocido. Una voz distorsionada habló sin presentarse. Deje de buscar. No sabe con quién se está metiendo. Y luego, silencio. Fue la primera amenaza directa, y solo confirmó que íbamos por el camino correcto. Colgué temblando, pero no con miedo, con certeza. Ese fue el instante en que comprendí que la verdad no se encuentra sin consecuencias. Pero ya no me importaba el riesgo. Si mi hijo dio su vida por esto, yo daría la mía por él. Y aunque ellos eran poderosos, tenían un punto débil: la verdad. Habían pasado semanas desde que comenzamos a investigar, pero esa mañana todo cambió. Jaime llegó más temprano de lo normal, con una expresión que nunca le había visto. No era miedo, era expectación. Encontré algo, me dijo. Su voz temblaba, como si no supiera si aquello era una bendición o una condena. Extendió un pequeño pendrive plateado sobre la mesa. Lo había encontrado escondido en una cuenta de respaldo, vinculada al correo personal de mi hijo. No estaba en su computadora, ni en su teléfono. Era como si él mismo hubiera dejado pistas para que alguien de confianza, o quizás yo, las encontrara algún día. Con las manos sudorosas, abrí los archivos. El primer documento era un video. Mi hijo, sentado en su escritorio, hablaba en voz baja, como si temiera que lo escucharan. Si estás viendo esto, dijo, significa que no lo logré. Pero por favor no dejes que esto quede en silencio. Sentí que mi alma se rompía en pedazos. En el video explicaba todo. Cuándo comenzó a sospechar, cómo descubrió el fraude, quién estaba involucrado. Pero también confesaba algo que no esperábamos. Ya había intentado denunciarlo. Había hablado con un funcionario interno, alguien que le prometió protección. Pero ese mismo hombre lo traicionó. Entonces lo entendí. Mi hijo no se quedó callado. No se rindió. Fue silenciado. Y la empresa, con todo su poder, había creado una narrativa falsa para ocultarlo. Pero ahí estaba su voz, viva, clara, dejando la verdad preparada para salir a la luz. Un mensaje póstumo, dirigido a mí. Cuando el video terminó, me quedé inmóvil, mirándolo en la pantalla como si pudiera tocarlo. Jaime bajó la mirada, dándome el espacio para llorar. Pero yo ya no lloraba como antes. Ahora
Había fuego dentro de mí, una determinación feroz que no existía antes de ver ese video. Entre los otros archivos había un listado con nombres, fechas y datos confidenciales. Pero lo más impactante fue un documento llamado Si algo me pasa. Dentro, mi hijo había escrito instrucciones detalladas: dónde buscar, a quién acudir y qué hacer si él desaparecía. No dejó nada al azar. Sabía que corría peligro. También había un mensaje para mí, una carta. No hablaba de la investigación ni del fraude, hablaba de nosotros. Me pedía perdón, aunque no tenía nada que disculpar. Me decía que me admiraba, que todo lo que era lo aprendió de mí. Esa carta fue un arma y una cura al mismo tiempo. Me arrancó el alma y me devolvió una razón para seguir respirando. Jaime me dijo que ese pendrive era suficiente para hundir a toda la organización, si lográbamos hacerlo público sin que lo destruyeran antes. Y esa era la parte más difícil. Señora, me dijo, tu hijo confiaba en que usted continuaría lo que él empezó. Y esas palabras me dieron más fuerza que cualquier discurso motivacional. Yo no era una detective, no era una periodista ni una abogada. Era una madre. Pero ahora tenía pruebas. Tenía su voz, tenía su historia. Y tenía algo que ellos jamás tendrían: la verdad respaldada por el amor de una madre dispuesta a enfrentarlo todo. Durante días, guardé el pendrive como si fuera un objeto sagrado. No lo solté ni para dormir. Lo escondía, lo revisaba, lo protegía como si fuera mi último vínculo con mi hijo, porque, en cierto modo, lo era. Ese pequeño dispositivo contenía la verdad que él murió intentando exponer, y ahora, el peso de decidir qué hacer con ella caía sobre mí. Jaime organizó una reunión en su departamento. Apagó todos los dispositivos, revisó las ventanas, desconectó el internet. Nunca lo había visto tan paranoico. Tenemos que elegir con quién compartir esto, dijo. Pero cualquier paso en falso puede destruirlo todo. Y también a nosotros. No hablaba en metáforas. Hablaba de peligro real. Las opciones eran pocas. Podíamos acudir a periodistas independientes, pero ellos también podían ser comprados o amenazados. Podíamos ir a la policía. Pero si alguien interno ya había traicionado a mi hijo, ¿cómo confiar en que no sucedería de nuevo? Cada ruta parecía una trampa. Yo quería gritar, romper todo, preguntar por qué el mundo estaba construido de manera que la verdad debía esconderse para sobrevivir. Pero la voz de mi hijo en ese video me recordó algo. Él no estaba pidiendo venganza. Estaba pidiendo justicia. Y la justicia no se obtiene con impulsos, sino con estrategia. Fue Jaime quien propuso el plan más arriesgado: publicar la información de forma anónima, desde múltiples fuentes al mismo tiempo, asegurándonos de que se difundiera antes de que pudiera ser eliminada. Pero eso significaba exponerlo todo sin protección. Si ellos descubrían quién estaba detrás, no habría segundo intento. Esa noche, mientras caminaba sola por la ciudad, sentí el peso de una verdad que nadie debería cargar. Para exponer la corrupción que mató a mi hijo, tal vez tendría que arriesgar también mi propia vida. Y por primera vez, tuve miedo real. No del daño que pudieran hacerme, sino de fallar, de que el sacrificio de mi hijo terminara en nada. Me detuve frente al lugar donde solíamos tomar café juntos. Cerré los ojos y recordé su risa, su forma de mover las manos cuando explicaba algo con pasión, las pequeñas arrugas que le salían junto a los ojos cuando sonreía de verdad. Y entonces, la respuesta llegó sola. No era una elección. Solo había un camino. Regresé al departamento de Jaime con la determinación de quien ya aceptó su destino. No quiero que hagamos esto por odio, le dije. Lo haremos por él, por lo que él representaba. Jaime asintió. Por primera vez, no era solo mi aliado. Era parte de la misión. Pasamos horas preparando el material, duplicando archivos, creando respaldos en servidores seguros, redactando mensajes y programando envíos automáticos. Si nos detenían, la información se publicaría sola. Ya no era solo una investigación, era una operación. En el momento más silencioso de la madrugada, con el cursor parpadeando sobre la pantalla, me di cuenta de que estaba a punto de romper el mundo de personas muy poderosas. Pero también supe que ya no tenía miedo. Porque el amor de una madre no negocia con el miedo. Y al presionar ese botón,
Sentí que finalmente estaba caminando junto a mi hijo otra vez. El día amaneció extraño, como si el mundo contuviera la respiración antes de un terremoto. Jaime y yo estábamos en silencio, mirando la pantalla mientras el reloj avanzaba hacia la hora programada. Sabíamos que una vez que el contador llegara a cero, ya no habría vuelta atrás. El archivo con el video de mi hijo, los documentos, las pruebas, todo sería publicado, a nivel global. Cuando el envío automático se activó, el silencio se rompió. Primero fueron notificaciones aisladas, luego cientos, luego miles. La historia estaba explotando en redes, en foros, en canales de noticias independientes. Personas de todo el país compartían su testimonio. Era como ver una chispa convertirse en incendio. Ya no podían borrarlo. Ya no podían callarlo. Esa misma mañana, los medios tradicionales intentaron ignorarlo, pero Internet no se detuvo. El rostro de mi hijo apareció en todas partes junto a la frase que él mismo había grabado. Si estás viendo esto, significa que no lo logré. Pero por favor, no dejes que esto quede en silencio. Esa frase, repetida por millones, se convirtió en una bandera. Y entonces sucedió lo inevitable. Comenzaron los ataques. La empresa publicó un comunicado negando todo. Otros intentaron difamar a mi hijo, pero esta vez no funcionó. La verdad ya no estaba en nuestras manos, estaba en manos de miles de personas, y no había poder suficiente para detenerla. Horas después, comenzaron las renuncias. El primer nombre en caer fue el mismo que había aparecido en los documentos. Luego, otros ejecutivos se volvieron contra él. Algunos medios, los mismos que antes ignoraban la historia, comenzaron a cubrirla para no quedarse fuera. La presión pública era incontrolable. Al final del día, el hombre responsable fue citado por la justicia, no porque las instituciones hubieran despertado, sino porque ya no podían seguir fingiendo. Había demasiadas miradas sobre ellos. Mi hijo había muerto creyendo que nadie lo escucharía, pero ahora su voz resonaba en cada esquina del país. Cuando todo terminó, Jaime y yo volvimos al lugar donde todo comenzó. La pequeña cocina donde un día recibí un mensaje que me cambió la vida. Me senté frente al teléfono y sentí el peso de todo lo vivido. No había victoria completa. Ningún castigo devolvería a mi hijo. Pero esta vez, él no fue silenciado. Ganó. En medio de ese silencio, decidí hacer algo que había pospuesto por meses. Abrí el video una última vez, pero esta vez no lloré. Lo escuché como una madre orgullosa, porque mi hijo no murió como una víctima. Murió como alguien que eligió hacer lo correcto, aunque le costara la vida. Nunca pensé que tendría la fuerza para enfrentar un monstruo así. No era una heroína. Solo era una madre con una verdad que defender. Y si algo aprendí en este camino, es que la verdad puede ser lenta, dolorosa y peligrosa, pero cuando llega, no hay poder capaz de detenerla. Hoy, cada vez que alguien escucha su historia, él vive. Cada persona que comparte su video se convierte en su voz. Y cuando alguien me pregunta cómo conseguí hacer lo que hice, les respondo lo mismo que me repito cada día. No luché para ganar. Luché para que él no muriera en vano. Si estás viendo este video, no importa si has perdido a alguien, si has sido traicionado o silenciado. Tu historia importa. La verdad importa. Incluso cuando parece que el mundo está diseñado para enterrarla. Nunca subestimes el poder de una sola voz que se niega a callar. Porque a veces la diferencia entre la injusticia y la justicia es solo una persona que decide no rendirse. Si esta historia te conmovió, te inspiró o simplemente te hizo reflexionar, suscríbete al canal, comparte este contenido y ayuda a que la voz de quienes ya no están siga viva. Tu apoyo es la diferencia entre el silencio y la verdad que necesita ser escuchada.